iniciando se corta la grabación. Entonces también se va a cortar, ahora sí. Bueno, ahora está grabando, así que buenos días a todos. Vamos a iniciar la clase de hoy, que es la primera clase de la Cátedra de Bioquímica de la Facultad de Medicina. Es una clase introductoria donde vamos a poder ver los principales conceptos sobre la bioquímica, sobre qué es la bioquímica, cuál es su objeto de estudio. Ahora sí que estoy presentando. Vamos a comenzar nuevamente entonces con este PowerPoint que corresponde, como les dije, a un aspecto introductorio sobre la bioquímica. Lo primero que nos cabría preguntarnos es qué es la bioquímica, y la bioquímica es una ciencia que estudia la química de la vida. Es decir, que va a estudiar las moléculas que componen los seres vivos, explicando los procesos que ocurren a un nivel molecular. Podemos estudiar la vida a diferentes niveles. Puede ser que estudiemos, por ejemplo, una población de individuos de la misma especie, o un individuo, o dentro de ese individuo algún sistema, como por ejemplo podría ser el sistema digestivo, o dentro del sistema digestivo estudiar específicamente un órgano como es el intestino delgado, dentro del intestino delgado estudiar cómo es la histología, cómo son los enterocitos, estudiar cada una de esas células, los organoides que lo incluyen, o estudiar las moléculas que componen esas células o que integran esos diferentes organoides. Y ese es el campo de estudio de la bioquímica. O sea que a las moléculas no las vamos a poder ver a simple vista, como por ejemplo a un individuo completo o a un órgano. Tampoco vamos a poderlas ver con el microscopio, como veríamos una célula y sus organoides, sino que vamos a ir a un nivel que es un nivel, digámosle, abstracto, porque no es tangible, pero sin embargo las moléculas son las que determinan en gran medida el comportamiento de los seres vivos. O sea, mucho de lo que nos pasa, de si estamos bien o estamos mal, si estamos sanos o estamos enfermos, va a depender de ese comportamiento de las moléculas. ¿Qué vamos a estudiar de las moléculas? Vamos a estudiar qué características tienen, cómo es su estructura, qué función cumplen, diferentes aspectos relacionados a esas moléculas que integran los seres vivos. Y cabría preguntarnos que de todos los elementos que hay en la materia, que de hecho son muchos, no un grupo de ellos componen esa materia viva. Son elementos químicos denominados biógenos porque forman parte de los seres vivos. ¿En qué proporción se encuentran? Con relación, digamos, expresado como porcentaje de la masa corporal, el elemento que se encuentra en mayor proporción es el oxígeno. Vamos a activar acá el puntero para mostrarles entonces. El oxígeno se encuentra en un 65%. Le sigue el carbono en un 18% y el hidrógeno en un 10%. De hecho, por ejemplo, una molécula tan importante para el organismo como es la glucosa, está formada por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. También hay otros elementos que van a componer las distintas moléculas que están en los seres vivos. Por ejemplo, el nitrógeno forma parte de las proteínas, también hay azufre en algunos aminoácidos que integran las proteínas, como las cisteínas, supongamos. Puede haber también otros elementos importantes como el calcio y el fósforo que se encuentran en sales en el hueso, por ejemplo, y también disueltos como iones en el espacio extracelular, hay calcio. Otros elementos importantes como el hierro, por ejemplo, que se encuentra en las hemoproteínas, entre las cuales podemos mencionar a la hemoglobina, podemos mencionar a la mioglobina, a la neuroglobina. Hay diferentes hemoproteínas, también los citocromos, recuerden que son hemoproteínas. Es decir, estos son los elementos que llamamos biógenos. ¿Y cuáles son las sustancias, digamos, cuál sería la composición química en general de los seres vivos? Podemos tener sustancias de naturaleza inorgánica, entre las cuales se cuenta el agua, que de hecho el agua forma la mayor parte del peso de nuestro cuerpo, o sea,
tenemos una gran proporción de agua en nuestro organismo, tanto dentro del espacio intracelular como del espacio extracelular, y hay minerales como por ejemplo el cloruro de sodio, que es la sal de mesa. De hecho, tenemos muchos iones disueltos tanto en el espacio extracelular como en el espacio intracelular. En el interior de la célula, por ejemplo, el catión que predomina es el potasio, mientras que en el exterior hay más sodio, hay más cloruro. Y entre las sustancias orgánicas que componen los seres vivos, tenemos los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, esas biomoléculas que tanto vamos a estudiar en el transcurso de esta materia, algunas de las cuales tienen función energética. Por ejemplo, los glúcidos tienen una importante función energética y se encuentran en numerosos alimentos que ingerimos, como las harinas, los panes, el arroz, la papa, que tienen almidón. Las proteínas, que en cambio tienen más que una función energética, aunque pueden tener algunos aminoácidos, y las proteínas en general no es su función primordial, sino más bien tienen una función de formar estructuras, funciones biológicas como formar enzimas, formar hormonas, y se encuentran en alimentos tales como las carnes, como el queso por ejemplo tiene la caseína de la leche, que es una proteína, o la albúmina del huevo, la ovoalbúmina, es una proteína también muy importante, de gran poder para la alimentación. Y los lípidos, que pueden encontrarse, por ejemplo, en los aceites y en las grasas o triglicéridos en general, y los ácidos nucleicos, entre los cuales tenemos el ADN, cuya importante función es, digamos, ser la forma de guardar toda la información genética para la síntesis de las proteínas, y el ARN, que va a colaborar en llevar esa información y en sintetizar las proteínas a través de todas sus versiones, como serían sus formas, el ARN mensajero, el ribosómico y el de transferencia. Todas estas moléculas van a ser objeto de estudio de esta asignatura bioquímica. En general, a la bioquímica se la puede describir y dividir en dos grandes áreas, una que es denominada estática o descriptiva, que hace alusión, digamos, a algo que se queda quieto, y una dinámica que en cambio tiene movimiento. La bioquímica estática o descriptiva se encarga de estudiar cuáles son esos componentes de los seres vivos y de describirlos, de manera tal que podríamos, por ejemplo, describir que la lactosa es un disacárido formado por glucosa y galactosa, conocer la función que cumple. Esto sería una bioquímica descriptiva. Pero cuando hablamos de la bioquímica dinámica, su campo de estudio va más allá de las transformaciones químicas que las moléculas sufren en el interior del ser vivo. Porque nosotros estamos compuestos por una serie de biomoléculas y no siempre son las mismas las que integran nuestro organismo, sino que las moléculas van cumpliendo una determinada vida útil, al cabo de la cual van a ser degradadas y reemplazadas por síntesis por otras. Es decir, que hay un continuo movimiento o transformación de unas moléculas en otras. Y eso va a ser el campo de estudio de la bioquímica que denominamos dinámica. Veamos un ejemplo. La bioquímica estática, por ejemplo, podría estudiar la estructura del glucógeno, que está simbolizada acá, con una estructura arborescente, es decir, con muchas ramificaciones. El decir que el glucógeno es un polisacárido compuesto por numerosas moléculas del monosacárido glucosa, y como todas son el monosacárido glucosa, sería un homopolisacárido, es decir, compuesto por la misma molécula, una única molécula de monosacárido que se repite. Cada uno de estos puntitos que se ven acá son una molécula de glucosa. Describir también que el glucógeno, por ejemplo, tiene glucosas unidas en enlaces que son lineales, alfa 1,4, que cada tanto tiene ramificaciones cuando un carbono 1 de una glucosa se une con el carbono 6 de la siguiente, se origina un enlace alfa 1,6 y una ramificación. Conocer que el glucógeno se estructura inicialmente sobre la base de una proteína denominada glucogenina, que tiene actividad enzimática. Toda esa descripción sería objeto de estudio de la bioquímica denominada estática.
Pero si nosotros empezamos a estudiar cuáles son las transformaciones que va a sufrir el glucógeno, cómo se sintetiza, cómo se degrada, ya eso sería campo de estudio de la bioquímica que denominamos dinámica. Y acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, la bioquímica dinámica puede estudiar de qué manera se degrada la lactosa que está presente en la leche, un disacárido presente en la leche. Cuando ingerimos leche, acá se ve una gota grande de leche que llega al intestino delgado. Estos son los enterocitos, el borde de cepillo del enterocito. Esta célula enterocito es la encargada de sintetizar y de liberar una enzima encargada de la digestión de la lactosa denominada lactasa, que está acá en verde. Recuerden que todas las enzimas terminan con el sufijo asa. Esta enzima va a degradar ese disacárido presente en la leche, denominado lactosa, lo va a hidrolizar, es decir, que va a introducir una molécula de agua y va a lograr separar sus dos constituyentes. Por un lado, la glucosa y por otro lado, la galactosa. Esto sería un objeto de estudio de la bioquímica dinámica, ver qué transformaciones sufre una molécula. Pero nosotros en esta materia también vamos a abordar aspectos que están relacionados con lo que denominamos bioquímica clínica, es decir, la química de la vida en la salud y en la enfermedad, que en realidad nos provee de una serie de herramientas, de información, que nos va a permitir esa bioquímica clínica actuar en la prevención, comprender el diagnóstico, poder conocer el pronóstico, poder diseñar o resolver o seleccionar tratamientos o medir la efectividad o no de un tratamiento, saber cómo puede actuar, por ejemplo, un fármaco, y también colaborar en la investigación de las enfermedades. Es decir, que en esta materia vamos a ver aspectos que se relacionan a cuáles son, por ejemplo, las formas de controlar enfermedades mediante el laboratorio. ¿De qué manera el laboratorio clínico, con sus determinaciones, que muchas son in vitro, por ejemplo, en líquidos biológicos como la sangre, líquidos biológicos como la orina, como el líquido cefalorraquídeo, de qué manera las determinaciones bioquímicas hechas en estos líquidos biológicos nos pueden servir para poder interpretar lo que le está pasando a un paciente y para poder aportar decisiones al personal de salud, al médico, que debe tomar decisiones en función de los resultados y de la interpretación de estudios de laboratorio. O sea que este sería un pantallazo de los objetos de estudio que vamos a abordar en el curso de esta materia. Pasamos a algo muy importante, que es en cuanto a los seres vivos y en cuanto a las reacciones químicas que ocurren, que es cómo se provee la energía, cómo se va transformando de una forma en otra la energía, es decir, cómo se producen las transducciones o cambios de energía de una forma a otra, y de qué manera se obtiene la energía para que el organismo pueda realizar todas las funciones y pueda estar en un estado de salud. El organismo humano, como todos los organismos vivientes, necesita un aporte constante de energía para, por ejemplo, poder hacer ingresar al interior celular en forma activa alguna molécula con gasto de energético, para, por ejemplo, realizar la contracción muscular y un ejercicio físico, para poder sintetizar moléculas como, por ejemplo, este ADN, para poder transmitir el impulso nervioso, para poder mantener constante ese potencial de membrana, para los diferentes, la ATPasa, por ejemplo, que permite el traslado de sodio-potasio a través de la membrana, es decir, un transporte activo. O sea que de manera tal que el organismo necesita que ese aporte energético sea constante. Entonces, cabría preguntarnos de dónde va a obtener la energía el organismo para poder realizar todas esas funciones biológicas que necesitan de la energía. Y la energía la va a obtener de los nutrientes. Los nutrientes se encuentran en los alimentos, pero no sería lo mismo el término alimento, no sería sinónimo del término nutriente, sino que los nutrientes son
constituyentes del alimento que son necesarios para mantener las funciones normales del organismo. Por ejemplo, si tenemos un alimento como el arroz, el almidón que está contenido en el arroz sería el nutriente. O sea, arroz, alimento, almidón, nutriente. Dentro de los nutrientes hay algunos que los necesitamos en grandes cantidades y son los denominados macronutrientes, que son moléculas ricas en energía que nos van a proveer entonces la energía al organismo. Por otro lado, otros son necesarios en cantidades menores, como por ejemplo los micronutrientes, y van a tener otras funciones. ¿Quiénes son cada uno de estos nutrientes? Entre los macronutrientes podemos mencionar a las biomoléculas, hidratos de carbono, lípidos y proteínas presentes en los tres casos en numerosos alimentos, que van a representar un aporte energético importante. Y entre los micronutrientes tenemos dos grupos, las vitaminas y los minerales. Por ejemplo, entre las vitaminas, algunas del complejo B van a tener una función de coenzima, es decir, ayudar en la acción catalítica de la enzima. Y entre los minerales, por ejemplo, el hierro, que habíamos mencionado anteriormente, va a tener una importante función al formar parte del grupo hemo de varias hemoproteínas, como la hemoglobina. Para poder, digamos, obtener esa energía que tienen guardada en los enlaces químicos, los macronutrientes, debemos, una vez que se ingieren los alimentos, realizar la digestión de los mismos. ¿Y en qué consiste la digestión? La digestión son reacciones químicas de degradación de los componentes químicos de los alimentos que ocurren a lo largo del tracto digestivo, con la ayuda de las enzimas digestivas presentes en los jugos digestivos, como por ejemplo la pepsina que está en el jugo gástrico, como por ejemplo la lipasa que está en el jugo pancreático o la amilasa que está en la saliva y en el jugo pancreático. Mediante la digestión, moléculas grandes como el almidón, los triglicéridos y las proteínas van a ser convertidas o degradadas a moléculas más sencillas. En el caso del almidón, que es un polisacárido constituido por moléculas de glucosa, va a ser degradado por la amilasa y convertido en moléculas de glucosa, por la acción también de otras enzimas que van a actuar sobre las ramificaciones, porque la amilasa es una alfa 1,4, es decir, que actúa degradando el enlace alfa 1,4 y después vamos a tener otras enzimas para el enlace alfa 1,6. En el caso de los triglicéridos, llamados generalmente grasas en términos generales, va a actuar la lipasa y va a lograr que se forme glicerol, o mejor dicho, más monoglicéridos y ácidos grasos. En realidad, la lipasa permite la formación de los monoglicéridos y los ácidos grasos. Y en el caso de las proteínas, que son polímeros de aminoácidos, uniones de 20 aminoácidos diferentes dispuestos en un orden definido, en una secuencia definida, por la acción de diversas proteasas, va a terminar dando lugar a aminoácidos. Es decir, todas estas son moléculas más sencillas, más pequeñas, que podrán atravesar la luz del intestino delgado, es decir, el intestino es un tubo, la luz sería el centro de este intestino delgado, a través de la pared intestinal, de las células intestinales denominadas enterocitos, y llegar a la sangre. Así, el monosacárido glucosa, por ejemplo, atravesará el enterocito mediante un transporte que va junto con sodio, el SGLT1, y luego atravesará el enterocito en la otra porción, en la membrana vasolateral, por un transportador GLUT2 y se dirigirá hacia la sangre. En el caso de los monoglicéridos que tenemos aquí, los ácidos grasos libres, ingresarán al enterocito y volverá a empaquetarse en forma de triglicérido y saldrá como una lipoproteína denominada kilomicrón. ¿Y por qué ocurre esto? Porque los triglicéridos, como lípidos que son insolubles en agua, entonces no podrán desplazarse fácilmente por el plasma acuoso de la sangre, deberán pedir ayuda a una proteína que les otorgará cierta solubilidad al complejo lipoproteico y como kilomicrón ingresará primero a la linfa
y luego hacia la circulación sanguínea. Así podrá desplazarse en forma de una lipoproteína. Los aminoácidos podrán también atravesar el enterocito, también en un cotransporte con sodio, y llegar a la circulación sanguínea. Y una vez que estamos en la circulación sanguínea, podrán ser distribuidos a las diferentes células. En general, digamos, llegan primero al hígado, porque por la circulación sanguínea llega al hígado, y en el hígado se produce una especie de distribución de los diferentes alimentos que han llegado. Nos centremos ahora en la glucosa, que es un monosacárido y que constituye el principal combustible de la célula, porque recordemos que lo que necesitábamos era obtener energía de ese alimento que tenía un nutriente para realizar todas las funciones que las células necesitaban y el organismo en general. De esos nutrientes, la glucosa es el principal combustible de la célula, va a ser la primera elección. Recordemos que la glucosa es una hexosa compuesta por 6 carbonos, que tiene numerosos grupos oxidrilos, ¿sí? Y que tiene una forma cíclica hemiacetálica, y que esos oxidrilos le otorgan solubilidad en agua. O sea que la glucosa se va a poder desplazar sola, tranquilamente, por el plasma sanguíneo, sin dificultad, porque es soluble en agua. Vayamos a este esquema de abajo, en donde vemos el intestino, y acá estarían las moléculas de glucosa que ya han sido digeridas y que provenían, por ejemplo, del arroz que ingerimos y que fue degradado hasta sus constituyentes monosacáridos. Desde el intestino llega a la sangre, proceso que denominamos absorción. De ahí se distribuye por la circulación sanguínea a todo el cuerpo, y de ahí va a salir desde la circulación y va a ingresar hacia cada una de las células por transportadores diferentes en cada una de ellas. Cuando ingrese al interior de las células, esa glucosa va a sufrir lo que denominamos la glucólisis, o sea, una vía catabólica de degradación, convirtiéndose en piruvato. El piruvato va a ingresar al interior de la mitocondria, se va a convertir en acetil-CoA, va a ocurrir el ciclo de Krebs, va a ocurrir la cadena respiratoria, va a ocurrir la fosforilación oxidativa, y finalmente vamos a obtener ATP, una molécula muy importante por cuanto constituye un reservorio y una forma de transporte de la energía. O sea que por todo este proceso de ingestión, de digestión, de absorción, de distribución, de ingreso a la célula, de oxidación, porque para este proceso de fosforilación oxidativa hace falta el oxígeno, que es el oxígeno que respiramos, al final toda esa energía va a quedar empaquetada en moléculas de ATP sintetizados por la enzima que está enclavada acá en el borde de la membrana interna mitocondrial, denominada ATP sintasa. Esto lo vamos a ver en la próxima clase un poco más en detalle. Entonces, estamos hablando de lo que denominamos metabolismo energético, es decir, aquel conjunto de reacciones químicas mediante las cuales se oxida a los nutrientes con la finalidad de obtener energía. Ese metabolismo energético, fíjense, acá está hecha una fábrica, como una usina de energía, se va a realizar dentro de la célula. Recordemos, esta es una célula, ahí está su núcleo, el Golgi, acá están los organoides denominados mitocondrias, ampliamos la mitocondria, y aquí en la membrana interna mitocondrial es donde se va a producir la síntesis de ATP por una molécula muy compleja, una enzima muy compleja denominada ATP sintasa. En esta diapositiva, que es del libro de Leninger, lo que hace es comparar un circuito eléctrico con los circuitos microscópicos, o sea que en realidad lo podemos comparar para comprenderlo mejor, y vemos que hay muchas similitudes. De pronto una batería genera una corriente eléctrica, es decir, electrones, que va hacia un motor. Esa energía eléctrica, de energía química, se convierte, digamos, en una energía eléctrica que va a lograr que ese motor se mueva, porque el motor termina siendo un transductor de energía, es decir, que cambia una forma de energía en otra, y lo va a transformar en una energía mecánica que al girar, ese motor va a hacer girar un
un eje, por ejemplo, que va a lograr levantar un peso. En el organismo ocurre algo parecido. Acá tenemos los alimentos, como siempre les digo, la hamburguesa no es el alimento más saludable, pero bueno, está simbolizado acá, y de hecho tiene pan con almidón, y acá tenemos un rico helado también. Estos alimentos van a ser oxidados, y al ser oxidados, en una oxidación no solo se gana oxígeno, sino que se pierden electrones e hidrógenos. Esos electrones o ese flujo de electrones es el que va a ser aprovechado acá dentro de la mitocondria para la síntesis de ATP, flujo de electrones y flujo de protones, para finalmente con ese ATP que se ha sintetizado lograr, por ejemplo, la contracción muscular y el levantamiento de un peso. En ese sentido es esta comparación que hemos realizado. Bien, hemos hablado de transformaciones químicas y cabe definir entonces el término metabolismo o metabolismo intermedio, ¿a qué se refiere? Y se refiere a todas aquellas transformaciones químicas que sufren los nutrientes en las células, es decir, una vez que se ha realizado la digestión, una vez que esos nutrientes han sido absorbidos. Las reacciones que son del proceso de digestión, que de hecho son reacciones catabólicas o de degradación, en general pueden ser consideradas como etapas premetabólicas por alguna bibliografía, y hablamos de metabolismo cuando ya estamos en el interior de las células y esos nutrientes que han ingresado van a sufrir una serie de reacciones químicas o de vías metabólicas. Al metabolismo lo podemos dividir en dos grandes grupos de reacciones. Podemos tener reacciones que comprenden lo que denominamos anabolismo, que son las reacciones de síntesis, en donde partimos de moléculas simples, moléculas sencillas, y mediante el aporte de energía logramos generar enlaces químicos para que esas moléculas den lugar ahora a una molécula más grande y más compleja. Estas reacciones entonces son reacciones que van a consumir esa energía que hemos guardado en forma de ATP. Van a necesitar la energía para poder formar los enlaces químicos y generar una molécula de mayor tamaño y de mayor complejidad. El catabolismo, en cambio, incluye aquella serie de reacciones en las cuales, al revés de lo que hemos mencionado recién, partimos de una molécula compleja y llegamos a moléculas sencillas. Es decir, que acá hay ruptura de enlaces químicos, y al romper un enlace químico se libera la energía que se había empleado para formarla. De manera tal que acá tenemos liberación de ATP en las reacciones catabólicas, son reacciones de degradación que van a liberar, es decir, que van a ser exergónicas, van a liberar energía. En cambio, las anabólicas serían endergónicas. En este esquema, que también es de Leninger, compara las características distintivas entre el catabolismo, que está simbolizado en rosa, y el anabolismo, que está en celeste. Vamos a tener nuevamente entonces que el catabolismo serían degradación de moléculas, partimos de moléculas más complejas y llegamos a moléculas más sencillas. Partimos de una glucosa y llegamos a dióxido de carbono y agua. Eso es una reacción meramente catabólica y que como tal va a ser reacciones de tipo oxidativas. Las reacciones catabólicas en términos globales son de tipo oxidativas. Y si alguien se oxida, alguien debe reducirse. ¿Quiénes se reducen? Las coenzimas, que para este caso, por ejemplo, podríamos tomar el ejemplo del NAD, nicotinamida, adenina, dinucleótido, que al producirse una reacción de oxidación, el NAD se reduce. Es decir, que de las reacciones catabólicas van a salir coenzimas reducidas, porque son reacciones de oxidación, y son reacciones exergónicas, de manera que se va a liberar energía química en forma de ATP, va a ser empaquetada esa energía. Bien, en el anabolismo, en cambio, que es el que está simbolizado en celeste, al revés, vamos a partir de moléculas sencillas, podrían ser aminoácidos, y vamos a obtener por síntesis una molécula más compleja como una proteína. En general, son reacciones en forma global de reducción, son reacciones de reducción. Podemos partir, por ejemplo, de un acetil-CoA y formar un ácido graso, para lo cual vamos a necesitar un poder reductor porque son reacciones de reducción. Y vamos a
liberar, en este caso, como el anabolismo es una reacción de reducción, vamos a liberar las coenzimas en forma oxidada. O sea, vamos a usar el poder reductor y las coenzimas ahora van a quedar oxidadas. Por otro lado, son reacciones, las de síntesis, que consumen energía, que requieren energía. ¿Y de dónde van a sacar la energía? Del ATP que se había generado en el catabolismo. De manera que hay un flujo constante de energía que sale del catabolismo y es empleada por el anabolismo. Por otro lado, las coenzimas salen reducidas del catabolismo, de las reacciones catabólicas, y son empleadas por el anabolismo o reacciones de síntesis. Esto es muy importante, digamos, recordar estos procesos que son procesos globales, luego vamos a ver cada una de las vías metabólicas en particular, pero estos son conceptos generales que es muy importante tenerlos en cuenta. Por eso en este esquema también se va a simbolizar el ciclo que sufre de alguna manera ese ATP. Partamos de aquí, del recuadro amarillo, en donde tenemos oxidación de biomoléculas que producen energía. ¿Quién puede ser? Puede ser una glucosa, puede ser un ácido graso. Supongamos que fuera una glucosa, vamos a oxidarla, esa glucosa, para llegarla a oxidar completamente, ya en la mitocondria necesitamos el aporte del oxígeno molecular, que lo obtenemos mediante la respiración, y al final de esa oxidación se genera dióxido de carbono. La energía producida se libera y se empaqueta en forma de ATP, que es como un mediador energético, es una forma de guardar energía y una forma de transportar energía hacia el otro tipo de reacciones que la van a necesitar, como serían las reacciones biosintéticas, pero también hacia mecanismos como son el transporte activo, como son la contracción muscular, como es también, por ejemplo, el impulso nervioso, o sea, hacia todos los procesos que requieren energía. Cuando esos procesos que requieren energía utilicen la energía del ATP, el ATP se va a convertir en ADP más fósforo inorgánico, más fosfato, perdón. O sea, se va a liberar un grupo fosfato, va a quedar como adenosín difosfato y se va a liberar nuevamente la energía que es la que se va a emplear para estos procesos. Es importante que la cantidad de ATP que haya en el organismo esté en un cierto equilibrio, o sea, que haya la cantidad necesaria. Si de pronto nosotros necesitamos ATP, entonces vamos a oxidar las biomoléculas energéticas para generarlo. Pero cuando ya tengamos suficiente, el organismo no va a continuar oxidando esas biomoléculas energéticas, sino que ese ATP que ya es suficiente, esa misma molécula de ATP va a actuar inhibiendo las vías de producción de ATP, como por ejemplo va a actuar inhibiendo la glicólisis, va a actuar inhibiendo la descarboxilación oxidativa del piruvato, va a actuar inhibiendo el ciclo de Krebs, o sea, todo ese eje metabólico de obtención de energía, cuando el ATP sea suficiente y haya en exceso ATP, entonces ese mismo ATP va a frenar la vía para que no se continúe oxidando. Y del mismo modo, cuando haya necesidad de ATP, va a haber mucho ADP y ese ADP de alguna manera va a activar las vías de producción de energía, como por ejemplo la glicólisis. Estos son conceptos globales que es importante tenerlos en cuenta a la hora de estudiar el metabolismo. Este es un esquema de la molécula de adenosín trifosfato o ATP, principal compuesto intermediario rico en energía. Hay otros compuestos que también pueden ser ricos en enlaces, tener enlaces ricos en energía, por ejemplo, la creatinina fosfato, la creatinfosfato o fosfato de creatina, es un compuesto que el músculo utiliza para reservorio de energía también. Pero el ATP es el más abundante, el más comúnmente empleado, y está formado, no olvidemos que es un nucleótido, está formado por la base nitrogenada adenina, que es una base púrica, está formado por el hidrato de carbono ribosa, que es una pentosa de 5 átomos de carbono, que se sintetiza en la vía de las pentosas, y por 3 grupos fosfatos.
Este último enlace guarda mucha energía. ¿Y por qué es un enlace tan particular capaz de guardar tanta energía? Porque los grupos fosfatos tienen cargas eléctricas negativas y de pronto mantener unidos 3 grupos fosfatos son muchas cargas eléctricas negativas que hace falta mucha energía para mantenerlos unidos, y es por eso que este enlace es capaz de guardar energía en gran cantidad, más que los restantes enlaces comunes que puedan tener las biomoléculas en general. Cuando este enlace se rompe, este nucleótido pasa a tener adenina, ribosa y 2 grupos fosfatos, entonces pasa a llamarse adenosin difosfato, con 2 grupos fosfatos. Bien, a esta altura cabría definir qué sería una vía metabólica. ¿Qué le llamamos vía metabólica? Porque las vías metabólicas van a ser objeto de estudio, como bien dijimos, de la bioquímica dinámica y muchas veces también de la bioquímica clínica al ver fallas, defectos o no la efectiva realización o la, digamos, óptima realización de una vía metabólica va a conducir a veces a procesos de tipo patológicos. Definimos una vía metabólica como un conjunto de reacciones, pero que están ordenadas, o sea, están enhebradas, están encadenadas de una manera muy ordenada, de una manera muy definida, en una secuencia. Podemos tener de diferentes tipos. Pueden ser vías lineales, donde A se transforma en B, B en C, C en D. Pueden ser vías ramificadas, donde A puede dar B y B a su vez puede dar G o puede dar C, entonces acá hay una ramificación. O pueden ser vías cíclicas, como el ciclo de Krebs, por ejemplo, donde A se une a B y da C, y C da otros compuestos que al final terminan regenerándose nuevamente dando C, y alguna de esas intermediarios puede a su vez dar otro y sufrir acá, en este caso, una ramificación del ciclo. Las vías metabólicas, como vamos a ver, pueden ser reguladas de muchas maneras, pero un mecanismo muy importante y muy común es la inhibición por producto final. Es decir, supongamos que esta vía lineal sea la vía de síntesis del colesterol, es decir, que D es colesterol. Cuando el organismo detecta que ya hay suficiente colesterol, el mismo colesterol actúa inhibiendo a alguna de las enzimas que por lo general se encuentran al inicio de la vía. ¿Y por qué se encuentran generalmente al inicio de la vía las etapas que son reguladoras? Y bueno, para que el organismo no gaste el trabajo de llegar hasta casi el final de la vía y recién darse cuenta de que no hacía falta sintetizar colesterol. Entonces, van a observar que por lo general los procesos las etapas de las vías metabólicas que son susceptibles de ser reguladas suelen encontrarse al inicio, lo cual no quiere decir que no haya procesos reguladores más adelante, ¿no? ¿Qué ejemplos vamos a tener de vías? Veamos ejemplos de vías que son de degradación o catabólicas y que van a terminar por lo general con el sufijo lisis, que significa ruptura. La glucólisis, que es la ruptura de la glucosa o degradación de la glucosa, la glucogenólisis o ruptura del glucógeno, la proteólisis o degradación de las proteínas, la lipólisis o degradación de los triglicéridos. Mientras las vías anabólicas, en cambio, terminan en génesis, que significa origen, hace alusión a la idea de síntesis. La gluconeogénesis o síntesis de nueva glucosa a partir de compuestos que no son de naturaleza glucídica, como por ejemplo el lactato, como por ejemplo el piruvato, como por ejemplo el glicerol. La glucogenogénesis o síntesis del glucógeno, en el caso de las proteínas no tiene un nombre con génesis, simplemente hablamos de síntesis proteica, y la lipogénesis o síntesis de los triglicéridos. No olvidemos que al estudiar una vía metabólica siempre debemos ubicarnos en qué parte del organismo estamos, en qué órgano, porque no todas las vías se producen en todos los órganos. Hay vías que son generales como la glucólisis, que se realizan en todas las células, pero hay otras vías como por ejemplo la gluconeogénesis que no se lleva a cabo en el músculo. Entonces nos ubiquemos en el organismo, nos ubiquemos en qué tejido estamos y dentro de la célula de ese tejido nos ubiquemos siempre en qué parte de la célula estamos.
Si estamos en el citosol, por ejemplo, se produce la glucólisis, ahí se produce la vía de las pentosas, ahí se produce la síntesis de los ácidos grasos. Podemos estar en el interior de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs, donde se lleva a cabo la beta-oxidación de ácidos grasos o degradación de ácidos grasos, donde se lleva a cabo la síntesis de cuerpos cetónicos. Podemos estar en la membrana mitocondrial interna, donde se realiza la fosforilación oxidativa, como les mencioné antes, porque ahí está enclavada la ATP sintasa. Y en algunos casos hay algunas vías, como por ejemplo la gluconeogénesis o la síntesis de urea, que comparten y pueden llevarse a cabo parte en el citosol, parte en la mitocondria. Lo que les quiero decir en este momento es que cuando estudien una vía metabólica, siempre traten de ubicarse en qué lugar, en qué compartimento de la célula se está llevando a cabo. Veamos un esquema general que integra, digamos, las vías metabólicas, en donde se encuentra en la parte central lo que sería la columna vertebral del metabolismo que llamamos oxidativo, del metabolismo energético de obtención de energía. A ese metabolismo, no solo en el centro están los carbohidratos, porque son los primeros a quienes acudimos para obtener energía, pero también los lípidos van a hacer su aporte y también las proteínas, aunque en última instancia es a quienes vamos a acudir, son las proteínas con un fin de obtener energía. Pero en los tres casos de esos compuestos llegamos a obtener esta molécula clave, que muchos libros la ponen como una encrucijada metabólica, que es el acetilcoenzima A, una forma de acetatos activos, también se les dice, al estar unida a coenzima A, está en una forma activada que le permite ingresar a este ciclo de los ácidos tricarboxílicos o denominado también ciclo de Krebs. Las proteínas se van a degradar en aminoácidos, algunos aminoácidos, no todos, van a dar acetil-CoA. Los carbohidratos, por ejemplo, entre ellos tenemos monosacáridos, fundamentalmente la glucosa, pero otros monosacáridos como la fructosa también podrán entrar en la vía glicolítica y dar acetil-CoA. Los triglicéridos, que se llaman comúnmente grasas, pero hablemos mejor de triglicéridos, un término más químico, podrán dar glicerol y ácidos grasos. Los ácidos grasos por beta-oxidación podrán dar acetil-CoA y el glicerol podrá también unirse a la vía glicolítica para dar acetil-CoA. Como resultado de ese ciclo de Krebs, y mejor dicho, de lo que viene más adelante, que es la cadena respiratoria, se producirá ATP y todo quedará reducido a dióxido de carbono. De manera tal que lo veamos más en detalle a estas fases de este metabolismo oxidativo, que también se denomina respiración celular, porque cada célula va a respirar el oxígeno que ingrese al organismo por la inspiración, que llegue a través de todo el sistema respiratorio a los alvéolos pulmonares, de ahí pase a la circulación sanguínea, sea captado por la hemoglobina y transportado así a cada una de las células para que cada una de las células realice esa respiración celular. Bien, nuevamente tenemos los tres grandes grupos de compuestos. Acá ya están las moléculas más pequeñas, como son la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos. La glucosa por glicólisis dará piruvato. En la glicólisis ya tenemos la formación, un proceso oxidativo con la formación de un NAD reducido que va a llevar electrones. El piruvato se descarboxila, es decir, de 3 carbonos pierde uno y queda como acetilcoenzima A de 2 carbonos. En ese proceso catalizado por un complejo de la piruvato deshidrogenasa, también se forma un NAD reducido, también se pierden electrones. Cuando los ácidos grasos se catabolizan, también se pierden muchos electrones porque en cada ciclo de ruptura de un ácido graso se van a formar NAD reducido, FAD reducido, cuando los aminoácidos se catabolizan también, y todos esos electrones que en esta parte estamos, digamos, en una fase que es más bien citosólica hasta aquí, porque el piruvato ya entra en la mitocondria, todos esos electrones van a terminar formando coenzimas reducidas que van a llevar sus equivalentes de reducción a la cadena respiratoria que está simbolizada más abajo en la fase 3.
Es decir, que la fase 1 de la respiración celular sería la producción de ese acetilcoenzima A. La fase 2 sería la oxidación de ese acetil-CoA para finalmente formar dióxido de carbono. Y en esos procesos de oxidación, como lo vamos a ver la clase que viene, que nos toca ver ciclo de Krebs, hay 4 etapas en las cuales se producen procesos de oxidación y se liberan electrones. Acá, aquí, aquí y aquí. Transportados esos electrones y esos protones por coenzimas NAD y FAD reducidos. Todas estas coenzimas NAD y FAD reducidos, que vienen de todos estos procesos, trasladando esos equivalentes de reducción. Al hablar de equivalentes de reducción nos referimos tanto al electrón como al protón, van a llevarlo hacia la cadena respiratoria y lo van a ir liberando de a poquito, van a ir trasladándose de un transportador a otro para que finalmente esa energía termine empaquetándose en el ATP o adenosintrifosfato y el último aceptor electrónico será el oxígeno formándose agua. Como vemos es un proceso bastante largo y uno se preguntaría ¿por qué no oxidamos directamente la glucosa y la convertimos en dióxido de carbono y agua y liberamos un montón de energía y nos ahorramos de estudiar tanto esto? Lo que ocurre es que si oxidáramos la glucosa u otras sustancias energéticas en una sola etapa, se liberaría tanta energía, sería tanta la temperatura en forma de calor, que sería incompatible con la vida. Entonces, de alguna manera, la naturaleza diseña una liberación en etapas, en una serie de etapas ordenadas, que permite que la liberación energética sea controlada, sea gradual, sea paulatina y que además no se pierda todo en forma de calor, como sería si lo oxidamos en una sola etapa, y de esa manera logramos también formar esta molécula tan importante que es el ATP, guardar esa energía en esa molécula que es el ATP para que sea llevada hacia las zonas, hacia, digamos, los lugares energéticos, los lugares metabólicos, o los lugares de contracción muscular donde sea necesaria la energía. Por último, vamos a ver esta diapositiva en donde hay una integración metabólica muy importante porque es esencial tener una visión global, como siempre les digo al inicio, y después entrar en cada uno de los detalles para adornar ese árbol o ese tronco inicial del metabolismo. Acá está simbolizada en forma bastante cuadrada una mitocondria. Y acá estaríamos, digamos, fuera de esa mitocondria, está simbolizada una mitocondria, pero estoy viendo que, por ejemplo, el ácido graso debe ingresar a la mitocondria para degradarse. Bien, esto sería entonces el citosol. Veamos parte por parte este esquema de integración metabólica. Nuevamente, la parte que sería obtención de energía es esta especie de columna vertebral central que les estoy señalando, en donde los distintos compuestos convergen al acetil-CoA, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. Ese sería el esquema global. ¿Qué es lo que nos está mostrando este esquema de integración metabólica? En primer lugar, que la glucosa puede convertirse por glucólisis en piruvato, el piruvato ingresar a la mitocondria, porque tiene un transportador específico, convertirse en acetil-CoA, el acetil-CoA ingresar al ciclo de Krebs, si hay oxalacetato suficiente para recibirlo, y nuevamente del ciclo de Krebs saldrán las coenzimas reducidas que irán a la cadena respiratoria y finalmente se formará el ATP y se generará dióxido de carbono y agua. A ese metabolismo energético central pueden acoplarse tranquilamente las proteínas que al degradarse forman aminoácidos, algunos de los cuales, por ejemplo, pueden dar piruvato, como la glicina, como la alanina, como la treonina, por ejemplo. Otros, en cambio, pueden dar acetil-CoA, como la leucina o la isoleucina. Y acá tenemos dos tipos generales y grandes de aminoácidos. Aminoácidos que pueden dar piruvato son aminoácidos que también podrán ser glucogénicos, porque el piruvato podrá dar glucosa por gluconeogénesis. Y un aminoácido que pueda dar acetil-CoA, a su vez podrá ser un aminoácido cetogénico, porque podrá dar cuerpos cetónicos, por ejemplo.
Pero bueno, en este caso estamos viendo la idea de que estos aminoácidos se acoplan a esa, digamos, columna central del metabolismo energético. Los triglicéridos que están acá en amarillo o triacilglicéridos, al degradarse darán glicerol. Y el glicerol no es que dará directamente piruvato, pero sí dará un gliceraldehído trifosfato que entrará a la vía glicolítica y podrá dar piruvato y encadenarse a esta columna vertebral de la energía. Y los ácidos grasos que se desprendan de esos triacilglicéridos por beta oxidación podrán dar acetil-CoA. La beta oxidación ocurre aquí dentro de la mitocondria, el ácido graso se activa y entra con ayuda de la carnitina al interior de la mitocondria. Bien, podemos ver que de esa cadena vertebral también pueden salir cosas, no todo conduce a la formación de energía. Puede ser, por ejemplo, que del ciclo de Krebs salga citrato. ¿En qué caso va a salir citrato del ciclo de Krebs? Del ciclo de Krebs va a salir citrato cuando haya demasiada acetil-CoA que está entrando al ciclo de Krebs, o sea que se está produciendo mucha energía, de hecho ya se produce suficiente cantidad de energía, y en ese caso a veces el ATP puede frenar al ciclo de Krebs, porque si ya hay suficiente energía, porque había mucho acetil-CoA entrando, porque comimos mucho y había mucha glucosa, por ejemplo, entonces al haber demasiada energía, este ciclo se frena a una altura tal que permite que este citrato salga del ciclo, porque empieza a acumularse, y sale hacia el citosol, porque lleva de alguna manera consigo el acetil-CoA que se formó a partir de, el citrato se formó a partir del acetil-CoA con el oxalacetato. Entonces, al salir el citrato es como si estuviera llevando el acetil-CoA. ¿Por qué digo llevando? Porque el acetil-CoA no puede salir del interior de la mitocondria. Tiene que salir a través de un transportador, de manera tal que acá es como que transformado en citrato puede salir. Y dentro del citosol, ya en el citosol, mejor dicho, vuelve a transformarse en acetil-CoA, libera el oxalacetato, y ese acetil-CoA que está en el citosol y que es un acetil-CoA que ya no se emplea para energía, porque ya había energía suficiente, se va a emplear, por ejemplo, para sintetizar colesterol y de ahí esteroides, como hormonas esteroides, o fundamentalmente se va a emplear para formar ácidos grasos. En el citoplasma se produce la síntesis de los ácidos grasos que se van a unir al glicerol fosfato y van a formar triglicéridos para guardar energía, porque estábamos en una situación en la cual la energía estaba sobrando. ¿Ven que ese es un desvío del eje metabólico energético hacia una etapa de guardar energía para ser usada más adelante? Bien, vemos que acá también hay un cierto desvío porque el acetil-CoA en lugar de entrar al ciclo de Krebs se va a la formación de cuerpos cetónicos o cetogénesis. ¿Por qué se produce este desvío? Este desvío se produce en cambio no en la abundancia, sino en el ayuno, y no en cualquier ayuno, sino en un ayuno prolongado, donde el acetil-CoA ya no encuentra oxalacetato para ingresar al ciclo, porque como el ciclo está dando vuelta tan lento, casi no se regenera, y porque como no hay glucosa, no hay piruvato, y el piruvato no se puede carboxilar para suplir la deficiencia de oxalacetato en el ciclo de Krebs. Entonces, en este caso, ayuno prolongado, el acetil-CoA ya no ingresa tanto el ciclo de Krebs, sino que se acumula, y esa acumulación o aumento de la cantidad de acetil-CoA mitocondrial lleva a la producción de cuerpos cetónicos también en la mitocondria. Esta es una forma de mostrarles de qué manera se integra el metabolismo energético a todo el resto. O sea, nosotros vamos a ir abordando el estudio pedacito por pedacito, parte por parte, pero mi objetivo es que no pierdan la idea global de lo que está ocurriendo en la célula. Y con eso
Voy a dar por terminada esta clase con este pequeño dibujo, en donde está haciendo una analogía de la mitocondria con una fábrica, una usina energética. A la mitocondria entra materia, digamos, no entra la materia orgánica, sino que la materia orgánica, glucosa, se termina degradando hasta que el piruvato entra a la mitocondria, forma acetil-CoA, etcétera, etcétera. Con la acción del oxígeno en la cadena respiratoria, se va a formar al final agua, y también el dióxido de carbono va a ser un producto final del metabolismo y sobre todo energía. Esa sería la finalidad de esta clase, ver el tema del metabolismo energético. Con eso termino. Muchas gracias a ustedes. Voy a dejar de compartir la presentación. Buenas tardes.